La sociedad te ha vendido una historia tan bien construida, tan repetida, que te la tragaste sin cuestionarla. Desde que eras niño te han programado con una narrativa. Que la juventud es la mejor etapa de la vida. Que después de los 30, todo es cuesta abajo. Que a los 40 ya es tarde para empezar de nuevo. Y lo peor de todo, te lo creíste. Piensa en esto por un segundo. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «Aprovecha mientras eres joven, después ya no podrás»? A cierta edad ya no tienes energía para cambiar. A los 40 ya deberías tenerlo todo resuelto. Nos lo han dicho tantas veces que lo asumimos como verdad absoluta. Pero déjame decirte algo. Es una mentira. Una de las más grandes y más dañinas que nos han contado. Porque la realidad es completamente distinta. La realidad es que los primeros 40 años de tu vida son solo un ensayo, un período de prueba, un tiempo en el que te entrenan para seguir reglas, para cumplir expectativas, para encajar en un molde que otros diseñaron para ti. Y durante esos años, juegas el juego sin darte cuenta. Vas a la escuela, porque te dijeron que así sería exitoso. Te esfuerzas por un título, porque supuestamente garantiza un futuro. Buscas un trabajo estable, porque así funciona el camino correcto. Construyes una familia, porque es lo que se espera de ti. Y mientras sigues estos pasos, crees que lo estás haciendo bien. Crees que estás en control. Pero en realidad, estás en piloto automático, actuando conforme a un guión que no escribiste tú, siguiendo un plan que otros decidieron por ti. Y lo más irónico de todo es que no te das cuenta, porque la vida sigue. Los años pasan. Te casas o no te casas. Tienes hijos o no. Cambias de trabajo, buscas éxito, luchas, te esfuerzas. Pero entonces, algo sucede, algo que nadie te advirtió. Llegas a los 40, y de repente, todo lo que construiste, todo lo que creías seguro, empieza a tambalearse. Lo que antes te motivaba, ya no te llena. Las recompensas que antes anhelabas se sienten vacías. Las decisiones que tomaste con certeza, ahora las cuestionas. Y ahí es donde empieza la verdadera historia. Al principio, el cambio es sutil. Sientes una ligera incomodidad, un malestar difícil de explicar, como si algo dentro de ti estuviera a punto de romperse. Te levantas un día y te preguntas, ¿esto es todo? ¿Es esta la vida que realmente quería? ¿O simplemente me dejé llevar por lo que otros decidieron? Y ahí está la clave. Ese es el verdadero despertar. Ese es el momento en el que te das cuenta de que no eres el mismo de antes. Porque a los 40, lo que ocurre no es una crisis, es una oportunidad. Es el punto en el que empiezas a ver con claridad. Por primera vez, te das cuenta de que tu vida no ha sido realmente tuya. Y eso da miedo. Pero también es la mejor noticia que podrías recibir, porque significa que, por primera vez en tu vida, tienes el control, puedes reescribir la historia, puedes tomar decisiones sin estar condicionado por lo que otros esperan de ti. Y aquí viene la parte más poderosa. La verdadera vida no empieza cuando eres joven. La verdadera vida empieza cuando despiertas. Y ese despertar, según Carl Jung, no llega cuando tienes 20 o 30 años. Llega cuando cruzas los 40, porque es en ese momento cuando empiezas a comprender quién eres realmente, cuando te liberas de las expectativas, cuando empiezas a vivir con intención, y cuando por primera vez en tu vida tomas las riendas de tu propio destino. Y aquí estás. Has llegado a los 40. Miras a tu alrededor y todo parece estar en su lugar. Tienes trabajo, responsabilidades, quizá una familia. Desde fuera parece que todo está bien, pero dentro de ti algo no encaja. Es una sensación difícil de explicar. No es tristeza, pero tampoco felicidad.
No es conformidad, pero tampoco emoción. Es como si estuvieras atrapado en una rutina que ya no tiene sentido. Y te preguntas, ¿por qué me siento así si tengo todo lo que se supone que debería tener? Exacto. Aquí está la palabra clave. Debería. Porque si hay algo que ha dominado tu vida hasta ahora, es eso. Lo que deberías hacer. Desde niño te dijeron exactamente lo que deberías perseguir. Deberías estudiar una carrera. Deberías encontrar un buen trabajo. Deberías casarte y formar una familia. Deberías comprar una casa. Deberías ser responsable y estable. Y tú seguiste el guión. No porque fuera tuyo, sino porque asumiste que era lo correcto. Y aquí está la trampa. Nunca te preguntaste si esos debería eran realmente tuyos. Nunca te detuviste a reflexionar si esa era la vida que querías. Porque desde pequeños nos enseñaron a obedecer, no a cuestionar. Nos entrenaron para seguir un camino trazado por otros. El problema es que, al llegar a cierta edad, empiezas a ver las grietas en la historia. Empiezas a notar que muchos de esos debería te han llevado a un lugar que no se siente del todo tuyo. Tienes una vida bien estructurada, pero no necesariamente plena. Has cumplido con lo que te dijeron, pero te falta algo. Tienes estabilidad, pero no emoción, y eso te asusta. Porque en el fondo, te das cuenta de que tal vez has construido una vida basada en expectativas ajenas. Tal vez llevas años actuando en una obra de teatro cuyo guión nunca escribiste tú. Tal vez has pasado más tiempo cumpliendo con lo que se esperaba de ti que descubriendo lo que realmente quieres. Y cuando esta verdad golpea, duele, porque significa que te perdiste a ti mismo en el proceso. Y aquí viene el dilema más grande de todos. Si todo lo que creías sobre el éxito y la felicidad estaba basado en lo que deberías hacer, entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Esa pregunta es brutal, porque te obliga a enfrentarte a algo que has ignorado por años, tu verdadero yo. No el que ha seguido las reglas, no el que ha tratado de encajar, no el que ha cumplido con las expectativas, sino el que en realidad eres. El problema es que, después de 40 años viviendo para otros, no es fácil encontrar la respuesta, porque la sociedad nunca te enseñó a buscarla. Nunca te enseñaron a preguntarte, ¿qué me hace feliz de verdad? ¿Qué quiero experimentar en esta vida? ¿Qué pasaría si me atreviera a salir del molde? Y aquí es donde entra el miedo. Porque descubrir lo que realmente quieres implica riesgo. Implica salir de la rutina. Implica desafiar lo que te dijeron que era correcto. Implica aceptar que, tal vez, el camino que seguiste no era el tuyo. Y eso es aterrador. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. El miedo que sientes no es una señal de que debes quedarte donde estás. Es una señal de que estás a punto de despertar. Es en este punto donde muchas personas se rinden. Se convencen de que ya es demasiado tarde, que ya no pueden cambiar, que ya tienen una vida establecida y que salirse del molde sería irresponsable. Y aquí es donde quiero que escuches algo muy importante. Nunca es demasiado tarde. Lo que viene después de los 40 no es el final, es el comienzo de la mejor etapa de tu vida, porque por primera vez puedes empezar a tomar decisiones sin estar atado a lo que deberías hacer. Por primera vez puedes empezar a escribir tu propia historia, y en la tercera parte voy a explicarte cómo hacerlo, cómo liberarte de esos debería, cómo reconstruirte desde cero sin miedo y sin culpa, porque esto no se trata de una crisis, se trata de tu gran oportunidad de renacer. Y aquí es donde viene lo más difícil, porque ya te diste cuenta de que algo no está bien, ya entendiste que has estado viviendo en piloto automático, siguiendo un camino que no necesariamente elegiste de manera consciente. Pero ahora
¿Qué se supone que hagas con esa información? Porque claro, si todo fuera tan fácil como decir, voy a cambiar mi vida, nadie estaría atrapado en esta sensación de vacío. Y aquí es donde muchas personas se quedan estancadas, atrapadas en la frustración, sintiendo que es demasiado tarde para hacer algo diferente. Pero escúchame bien, porque esto es importante. No es demasiado tarde. Ni siquiera estás cerca de que sea demasiado tarde. La idea de que después de los 40 ya no puedes cambiar es una mentira. Es una mentira que nos han repetido tanto que terminamos creyéndola. Pero la realidad es otra. Si miras a tu alrededor, si estudias las historias de personas que lograron cosas extraordinarias, te vas a dar cuenta de algo. Muchas de ellas no encontraron su verdadera pasión, su verdadero propósito, hasta después de los 40, después de los 50, incluso después de los 60. ¿Por qué? Porque a esta edad tienes algo que antes no tenías: claridad. Cuando eres más joven, todo es caos, todo es impulso, todo es una carrera sin frenos en la que intentas encajar, en la que intentas construir algo sin siquiera saber si es lo que realmente quieres. Pero ahora, después de los 40, tienes la capacidad de ver con más lucidez, de entender qué es lo que realmente importa y qué no. Así que aquí es donde tienes que hacerte una pregunta crucial. ¿Qué harías si el miedo no fuera un factor? Si el dinero no fuera un problema, si las expectativas de los demás no te importaran, si no tuvieras miedo al fracaso, ¿qué harías con tu vida? Porque ahí, en la respuesta a esa pregunta, está la clave. Ahora sé que probablemente tu mente ya está empezando a llenarse de excusas, porque somos expertos en justificarnos, en decirnos que no podemos, que no tenemos tiempo, que es muy tarde, que tenemos demasiadas responsabilidades. Y no te voy a mentir, hacer un cambio no es fácil. Pero lo que sí es seguro es que quedarte donde estás, sintiendo este vacío, tampoco lo es. El problema es que estamos acostumbrados a elegir el sufrimiento que ya conocemos. Nos da miedo salir de ahí porque, al menos es familiar, al menos sabemos qué esperar. Pero si te quedas atrapado en eso, si sigues ignorando esta sensación que tienes dentro, lo único que te espera es más de lo mismo. Y dime, ¿realmente quieres llegar a los 50, a los 60, sintiendo que nunca hiciste algo por cambiar? Porque si hay algo peor que el miedo, es el arrepentimiento. Y aquí es donde entra la verdadera prueba. Aquí es donde decides si simplemente aceptas que esto es lo que hay, o si tomas control y empiezas a cambiar el rumbo. Así que aquí es donde tienes que hacerte una pregunta crucial. ¿Qué harías si el miedo no fuera un factor? ¿Si el dinero no fuera un problema? ¿Si las expectativas de los demás no te importaran? ¿Si no tuvieras miedo al fracaso? ¿Qué harías con tu vida? Porque ahí, en la respuesta a esa pregunta, está la clave. Ahora sé que probablemente tu mente ya está empezando a llenarse de excusas, porque somos expertos en justificarnos, en decirnos que no podemos, que no tenemos tiempo, que es muy tarde, que tenemos demasiadas responsabilidades. Y no te voy a mentir, hacer un cambio no es fácil. Pero lo que sí es seguro es que quedarte donde estás, sintiendo este vacío, tampoco lo es. El problema es que estamos acostumbrados a elegir el sufrimiento que ya conocemos. Nos da miedo salir de ahí porque, al menos, es familiar. Al menos sabemos qué esperar. Pero si te quedas atrapado en eso, si sigues ignorando esta sensación que tienes dentro, lo único que te espera es más de lo mismo. Y dime, ¿realmente quieres llegar a los 50, a los 60, sintiendo que nunca hiciste algo por cambiar? Porque si hay algo peor que el miedo, es el arrepentimiento. Y aquí es donde entra la verdadera prueba. Aquí es donde decides si simplemente aceptas que esto es lo que hay,
o si tomas control y empiezas a cambiar el rumbo. A continuación te voy a decir cómo empezar a hacerlo, paso a paso. Porque salir de este estado no es cuestión de un solo gran cambio, sino de pequeños pasos estratégicos que, si los aplicas, pueden transformar completamente tu vida. Muy bien, llegamos a la parte donde las cosas empiezan a moverse. Ya entendiste que no estás donde quisieras estar, que llevas años siguiendo un camino que quizás nunca fue tuyo, que el tiempo ha pasado y sientes que te has ido apagando poco a poco. Pero ahora viene lo importante. ¿Qué puedes hacer al respecto? Porque aquí es donde muchos se quedan atrapados. Quieren cambiar, pero no saben cómo. Y como no saben por dónde empezar, terminan sin hacer nada. Siguen con la misma rutina, esperando a que mágicamente algo cambie. Pero déjame decirte algo. Nada cambia si tú no cambias. Y no te estoy diciendo que dejes todo de golpe, que renuncies a tu trabajo mañana, que tires tu vida por la borda. Porque los cambios reales, los que de verdad transforman tu vida, no ocurren en un solo momento, sino en una serie de pequeños pasos que, con el tiempo, te llevan a un lugar completamente distinto. Así que vamos con lo concreto. Lo primero que tienes que hacer es darte permiso. Sí, permiso. Permiso para querer más. Permiso para salir de donde estás. Permiso para explorar, para equivocarte, para probar algo diferente sin la presión de que todo tiene que salir perfecto desde el primer intento. Porque ese miedo al error, ese miedo a fracasar, es lo que ha mantenido a muchas personas atrapadas en vidas que no quieren. Después, viene la parte de la exploración. Pregúntate, ¿qué cosas han despertado tu curiosidad en estos últimos años? ¿Qué actividades disfrutas hacer y que tal vez has dejado de lado? ¿Hay algo que siempre has querido intentar pero nunca te diste la oportunidad? Muchas veces pensamos que encontrar nuestro propósito es como una revelación divina, como si un día despertaras y supieras exactamente qué hacer con tu vida. Pero no es así. Se trata de probar, de explorar, de permitirte fallar hasta que encuentres algo que realmente te haga sentir vivo otra vez. Y aquí es donde entra el compromiso. Porque no basta con descubrir qué te interesa, tienes que hacer espacio en tu vida para ello. Y sí, todos tenemos responsabilidades, todos estamos ocupados, pero el problema no es la falta de tiempo, es la falta de prioridad. Si no puedes dedicarle ni siquiera 20 o 30 minutos al día a lo que realmente te mueve, entonces el problema no es el tiempo, sino que sigues posponiendo lo que es importante para ti. Y te lo voy a decir de frente. Si no empiezas ahora, ¿cuándo? Porque el tiempo va a seguir pasando. Los años van a seguir acumulándose. Y lo único que cambia es qué tan cerca o qué tan lejos estás de la vida que realmente quieres. No necesitas cambiarlo todo de golpe, pero sí necesitas empezar. Porque cuando empiezas, aunque sea con algo pequeño, algo dentro de ti se activa. Y ese pequeño movimiento es el que, con el tiempo, puede transformar completamente tu vida. En la última parte, vamos a hablar de lo más importante, cómo sostener el cambio. Porque iniciar es una cosa, pero mantenerlo es lo que realmente marca la diferencia. Y ahí es donde muchas personas fallan. Pero si llegaste hasta aquí, significa que estás listo para dar el siguiente paso. Y ahora llegamos a lo más importante. ¿Cómo sostener el cambio? Porque empezar está bien. Dar el primer paso es crucial. Pero si no tienes la mentalidad correcta, tarde o temprano vas a caer en lo mismo de antes. Vas a regresar a la comodidad de lo conocido, a esa rutina que ya no quieres, simplemente porque el cerebro siempre busca lo familiar, incluso si lo familiar no te hace feliz. Aquí es donde entra el verdadero trabajo.
La clave para sostener un cambio no es la motivación, porque la motivación va y viene. Hay días en los que te sentirás inspirado, con energía, listo para comerte el mundo. Pero habrá otros en los que todo te parecerá difícil, en los que te preguntarás si realmente vale la pena. Y es ahí donde muchas personas se rinden. Entonces, ¿qué hacer? Primero cambia tu enfoque. En lugar de obsesionarte con el resultado final, con la gran transformación, concéntrate en el proceso, en esos pequeños hábitos que, aunque parezcan insignificantes, son los que realmente construyen una nueva realidad. Si te fijas solo en el destino, te desesperarás por no llegar lo suficientemente rápido. Pero si te enfocas en cada paso, en cada pequeño avance, antes de que te des cuenta habrás recorrido más camino del que imaginaste. Segundo, entiende que el progreso no es lineal. Vas a tener días en los que sientas que avanzas y otros en los que parece que retrocedes. Es normal. No significa que estés fallando. Significa que eres humano. Lo importante es no abandonar. Lo importante es seguir, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo en ti quiere volver a la comodidad de antes. Y tercero, rodéate de lo correcto. Las personas con las que te relacionas, el contenido que consumes, las ideas que refuerzas en tu mente, todo eso influye en si te mantienes en el camino o si te desvían de él. Si solo te rodeas de negatividad, de gente que no cree en el cambio, de mensajes que te dicen que es imposible, tarde o temprano te lo vas a creer. Pero si llenas tu entorno de ideas que te impulsen, si te acercas a quienes también buscan crecer, si constantemente alimentas tu mente con perspectivas que te ayuden, entonces sostener el cambio será mucho más fácil. Así que aquí está el mensaje final. Tu vida no va a cambiar de la noche a la mañana. No hay un momento perfecto para empezar. No necesitas que todo esté alineado. Lo único que necesitas es decidir que ya no quieres seguir igual y dar el primer paso. Porque una vez que empiezas, ya no eres la misma persona. Y cuando miras hacia atrás en unos meses, te darás cuenta de que todo comenzó el día en que dejaste de esperar y empezaste a actuar. Si este tipo de contenido te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí hablamos de análisis, de psicología, de filosofía, de reflexiones que te ayuden hacia entender mejor la vida y, sobre todo, a tomar el control de la tuya. Así que, si quieres más temas como este, quédate por aquí porque apenas estamos comenzando. Nos vemos en el próximo video.